Y ahora sí, presentamos la columna de Corte y Convicción de la mano de Julia Moscatelli, que nos va a estar acompañando los últimos miércoles, el último miércoles de cada mes. Hoy particularmente y en el marco del mes de junio y como veníamos hablando y conversando en relación a la banalización de la violencia sexista, lo que nos va a traer Julia es un informe llamado La derecha sale del closet, ataques a feminismos e ideología de género como batalla cultural, que fue publicado por el Observatorio Universitario de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras. Te damos la bienvenida, Julia. Lautaro y Noelia te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Noé, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Juli, mucho para analizar en un contexto, como decíamos, la última columna hablamos acerca de la banalización de la violencia sexista y eso cada día se potencia más. Exactamente, hablamos de la banalización de la violencia sexista y me parecía que era pertinente hablar en relación de qué pasa con los varones en el marco de este contexto, porque siempre hablamos de las víctimas, ¿no? Hace días también se dio a conocer una publicidad de una veterinaria de Citibel donde sometían a dos mujeres, bueno, y los varones se hacían pasar por como si fuesen los amos de esos que como si las dos mujeres fuesen perros y les pegaban y bueno, digamos, se sigue banalizando de alguna manera. Y lo interesante de este informe que vos hacías mención, que fue publicado, quiero aclarar que fue el año pasado, y se llama justamente La derecha sale del closet, del Observatorio Universitario de la UBA, y lo que ponen en cuestión es toman como uno de los ejes principales la idea de una masculinidad en crisis, que fue parte, ¿no?, de la narrativa del Ejecutivo. Ahí estamos mirando justamente las imágenes de la publicidad que hacía mención de una forma más, ¿no?, de banalización y la permeabilidad que hay para desarrollar este tipo de campañas, ¿sí?, abiertamente en redes sociales. Pero bueno, justamente el informe tiene que ver con esto que estamos mirando y desarrollando, de cómo influencers libertarios, youtubers, tuiteros, se han convertido, ¿no?, o han convertido la violencia de género en una especie de espectáculo de la misoginia, ¿no? Hay una estética, hace mención el informe, de la ultraderecha con una estética y una retórica viril. También hay una promesa, ¿no?, de regreso a los varones de ese privilegio supuestamente perdido o que se ven atormentados, amenazados, ¿no? Entonces, a partir de estos relatos es que el Ejecutivo Nacional ha logrado, ¿no?, con esta furia, con este humor, con estos memes, conectar emocionalmente con sectores jóvenes varones, y han logrado una comunicación de proximidad, ¿no? Contra la mal llamada ideología ideología de género, ¿no? Claro. Entonces, esto en un contexto que ya hemos mencionado, que tiene que ver justamente con el vaciamiento de todas políticas públicas y que, a ver, lo que marcan acá los investigadores, que hay antropólogos, hay periodistas, hay una periodista muy destacada que es Dolores Curia, que escribe en el Página 12, que para mí es excelente, es justamente, hay un avance que tiene que ver no solo con cerrar, ¿sí?, vamos a poner un ejemplo, el Ministerio de Mujeres, sino hay un gesto performativo, un gesto simbólico a eso, ¿no? Hay una puesta en escena que condensa, ¿no?, el desprestigio por cualquier política de redistribución del cuidado y el reconocimiento de las desigualdades estructurales. Podemos sacar el feminismo, digamos, como sinónimo de lo colectivo, podríamos poner un revanchismo hacia el sindicalismo también, ¿no? Entonces, es en este contexto donde, que no es menor, lo vemos también en lo que es el avance de la derecha en América Latina, pero donde se ve de alguna manera
amenazada la masculinidad tradicional. Y una de las referencias más recurrentes que hace mención este informe es cómo se combina la animalización con referencias de penetración anal, donde la penetración anal muy lejos aparece del placer, sino justamente con un gesto de sometimiento al contrincante. Sí, es muy recurrente en el gobierno nacional. De ver esto lo hemos escuchado del mismísimo presidente, a todas ese tipo de discurso. Pero bueno, también hay prácticas como muy recurrentes, como por ejemplo puede ser como el doxing, que es la exposición pública de datos privados, el acoso a redes sociales, la teatralización del insulto. Entonces, bueno, es un poco lo que pone en pie este informe, que apelan, bueno, notablemente a la metáfora de la genital, no diría ni metáfora, sería muy amable. Ahí lo vemos a Agustín Laje con ese discurso totalmente misógino. Pero, a ver, hay un relato, ¿no? Lo que marcan estos investigadores, totalmente edulcorado, falsificado, ¿no? Lo que hay que hacer, y esto es interesante, es la posibilidad y es un llamado a los feminismos y a la organización en general de reconvertirse, ¿no? Hay una cuestión de querer, a ver, ¿me están escuchando bien? Porque yo escucho un silbido. Sí. Bien, perdón. Es corrernos un poco de lo académico y ver desde qué otra manera podemos conversar, ¿no? Porque bueno, los varones han quedado un poco desorientados en este marco del 3 de junio. Claro. Bien. Julia, sí quería acá consultarte. Aquí, Lautaro, mientras te escuchaba y veíamos un poco uno de los discursos que tuvo frente a su audiencia Agustín Laje, mientras ibas analizando, también veía algunos de los pasajes de Laje en los cuales él expresaba que durante décadas hubo un movimiento que confundió a las generaciones, bueno, algo por el estilo comentaba, que hubo una confusión, una tergiversación hacia los valores de la familia, de la patria. Bueno, algo así como que hay un movimiento antipatria que promueve ir en contra de la familia y por ende y promueve la ideología de género. Lo fuiste desandando, pero por lo menos me quiero detener en ese pasaje. ¿Cuál sería la traducción de todo eso que en ese fragmento dijo Agustín Laje? Perdón, no te escuché lo último, Lautaro, perdón. No, digo, la consulta era que un poco en línea con esto que venías analizando, ¿cuál es la traducción de todo esto que nos dice Agustín Laje cuando nos habla de que hay un movimiento antipatria que promueve la ideología de género? Sí, en realidad creo que a ver, en función de lo que vos me preguntás, hay una cuestión de una ficción normativa, vamos a traducirlo de esa manera, ¿no? De que el varón, digamos, lo que se pone en jaque es el varón proveedor y es de donde ellos se toman. Yo creo que se aprovechan, ¿no? Que hay un informe, de hecho hay otro informe de Ecofeminista que salió hace muy poco, que habla un poco, vamos a buscar un ejemplo, que es las tareas de cuidado, ¿no?
los varones están atravesados por una crisis silenciosa, podríamos decir, porque por un lado, yo particularmente pienso que están un poco desencajados con este 3J, que no saben si ir a una marcha, no ir a una marcha, voy, me quedo cuidando al pibe, bueno, y demás. Y por el otro lado, un discurso del Poder Ejecutivo donde se recrudece este discurso del mandato de varón proveedor. Entonces se pone en jaque porque esto, por un lado, una reacción antifeminista, donde estas figuras aparecen y que capitalizan estos malestares, ¿no? Y por el otro lado hay un deseo real de muchos varones que quizás se quieren hacer cargo del cuidado de sus hijos y demás, pero ¿en qué contexto? En un contexto de uberización del trabajo, de que no hay vinculación con el Estado, donde es el Estado que es promovido por el mismo discurso, por el mismo Ejecutivo Nacional, de que el Estado se tiene que retirar. Entonces, respecto al discurso de la gente, a ver, obviamente que él lo puede pensar, él pertenece a una fundación totalmente financiada por el gobierno nacional, una fundación que ha triplicado, esto hay que decirlo que es muy importante, ha triplicado sus recursos desde que el gobierno de Javier Milei, que es muy raro, ¿no? Que tienen aparte, digamos, toda una retórica en función a lo que respecta al mundo de las finanzas, digo, muy lejos de lo que implica un Estado de carácter benefactor, un Estado presente, donde de algún modo exhortan a ese varón a ser figura central y proveedor de esas familias, pero a su vez lo único que le proponen es que manejen una moto para llevar comida o se suban un auto para que ellos mismos generen sus ingresos. Entonces, yo creo que en el discurso del AGE está esta doble vara, ¿no? Uh-huh. Por un lado, varones que quizás tengan el deseo de cuidar, porque de hecho el estudio feminista dice que hizo una encuesta que 6 de cada 10 varones le gustaría tener una licencia de paternidad, que somos el país de América Latina que menor días por paternidad tenemos 2, nos superan Brasil y Uruguay claramente. Y por el otro lado, este varón que quiere ser proveedor, ¿no? En esta ficción normativa del varón proveedor, pero que a su vez hay una caída estrepitosa del salario real y los varones no han sido incorporados como las mujeres al mercado laboral totalmente precarizadas, pero en las tareas de cuidado, ¿no? Sí. Es como que la mujer avanzó en el mercado laboral totalmente precarizada, digo, lo pongo entre comillas, y después por otro lado este varón que no ha sido incorporado. Entonces es una encrucijada y muy contradictoria por parte del gobierno, porque después no, digamos, de algún modo promueve una reforma laboral que el varón queda totalmente eximido de cualquier tipo de participación, tanto en lo que es proveer materialmente a su casa, porque va a tener que laburar 12, 14 horas para llevar un sueldo medianamente digno y después tampoco participa del cuidado de su hijo. Exacto. Juli, bueno, ya estamos llegando al final del programa, te agradecemos muchísimo por estos minutos, bueno, y nos volvemos a encontrar el último miércoles de julio. Perfecto, allí estaremos. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias.